El sol del desierto chihuahuense golpeaba implacable sobre el pequeño pueblo de Esperanza Perdida, donde las casas de adobe se alineaban como soldados cansados bajo el peso del calor. Era uno de esos días en que hasta las lagartijas buscaban sombra, y el aire parecía ondular como agua sobre las calles empedradas. María Esperanza Morales tenía 18 años y había conocido apenas 3 días de verdadera felicidad en su vida. Todos habían sido junto a su abuela Remedios, quien le había enseñado a tejer rebozos con hilos de colores que brillaban como arcoíris en sus manos callosas. Pero la abuela había partido al cielo hacía ya 2 años, y desde entonces, María vivía bajo el techo de su tío Evaristo, un hombre cuyo corazón parecía haber sido tallado del mismo granito que las montañas que rodeaban el pueblo. María, ven acá, muchacha. La voz áspera de Evaristo cortó el aire matutino como un machete. Ella dejó el rebozo a medio tejer sobre la mesa de pino y se dirigió al patio, donde su tío conversaba con un hombre que no había visto antes. El forastero era bajo y rechoncho, con una barriga prominente que tensaba los botones de su camisa sudada. Sus ojos pequeños y hundidos la recorrieron de arriba abajo con una mirada que la hizo sentir como si fuera ganado en el mercado. Esta es mi sobrina, dijo Evaristo, sin mirarla a los ojos. María, saluda a don Aurelio Mendoza. Buenas tardes, señor, murmuró ella, manteniendo la vista baja. Don Aurelio se acercó más, y María pudo oler el alcohol en su aliento mezclado con el aroma a tabaco rancio que impregnaba su ropa. Sí, servirá, dijo el hombre, como si ella no estuviera presente. Aunque está un poco flaca. ¿Sabe cocinar? Por supuesto que sabe, respondió Evaristo rápidamente. Mi difunta cuñada le enseñó todo lo que debe saber una mujer. Cocina, limpia, cose, todo. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. Algo en la forma en que hablaban, como si estuviera negociando el precio de un animal, le causó un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento que comenzaba a soplar del desierto. ¿De qué están hablando, tío? Preguntó con un hilo de voz. Evaristo finalmente la miró, pero sus ojos estaban fríos como la noche del desierto. Te vas a ir con don Aurelio, María. Va a ser tu esposo. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. María sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Esposo? Pero tío, yo no. No lo conozco. No hay nada que conocer. Estalló Evaristo. Este hombre tiene tierra, tiene ganado. Puede darte una vida mejor de la que yo puedo ofrecerte. Además, ya está decidido. Don Aurelio sonrió, mostrando dientes amarillentos. No te preocupes, muchacha. Te acostumbrarás. Tengo un rancho grande en San Miguel del Desierto. Necesito a alguien que mantenga la casa en orden y me dé hijos fuertes. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a su tío con ojos suplicantes. Tío, por favor, la abuela me dijo que cuando me casara, sería por amor. Tu abuela llenó tu cabeza de tonterías. Gritó Evaristo. El amor no pone comida en la mesa ni techo sobre la cabeza. Don Aurelio me ha dado una mula joven y fuerte, y 50 pesos. Es más de lo que vales. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Una mula. Su tío la había cambiado por una mula. Pero es que yo. Ya basta de lloriqueos, interrumpió don Aurelio. Empaca tus cosas. Nos vamos mañana al amanecer. Esa noche, María no pudo dormir. Permaneció despierta en su pequeño catre, escuchando los sonidos nocturnos del desierto, el llanto de los coyotes, el viento que susurraba entre las ramas de los mezquites, el lejano relincho de los caballos en el corral. Cada sonido parecía una despedida. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a pintar las montañas de color rosa, don Aurelio llegó con una carreta tirada por 2 caballos viejos. María había empacado sus pocas pertenencias en un rebozo, la peineta de hueso que había sido de su madre, el rosario de coral de su abuela, 2 vestidos remendados y el rebozo a medio tejer que nunca podría terminar. ¿Lista? Preguntó don Aurelio sin bajar de la carreta. María asintió en silencio. Su tío Evaristo no salió a despedirla. Desde la ventana de la cocina, vio cómo acariciaba el lomo de la mula nueva, sonriendo como no la había visto sonreír jamás. El viaje hasta San Miguel del Desierto fue largo y silencioso. Don Aurelio solo hablaba para darle órdenes. Tápate la cara, el sol te va a quemar, no bebas toda el agua de una vez, deja de llorar, me pones nervioso. María observaba el paisaje que se extendía infinito a ambos lados del camino, cactus gigantes que alzaban sus brazos al cielo como oraciones petrificadas, montañas que cambiaban de color según la posición del sol, y de vez en cuando, algún jinete solitario que se perdía en la inmensidad del desierto.
Cuando finalmente llegaron al rancho, María sintió que llegaba al fin del mundo. La casa era grande pero descuidada, con ventanas rotas y un techo de tejas del que colgaban nidos de golondrinas abandonados. Un silencio pesado lo cubría todo, roto solo por el mugido ocasional del ganado y el chirrido de una veleta oxidada que giraba sin rumbo en la azotea. «Esta es tu casa ahora», dijo don Aurelio, bajando de la carreta. «Espero que sepas trabajar duro, porque aquí no hay lugar para holgazanes». María asintió, cargando su pequeño atado de pertenencias. Mientras subía los escalones de piedra hacia la puerta principal, sintió que cada paso la alejaba más de todo lo que había conocido. Pero lo que no sabía era que el destino, a veces, escribe sus historias más hermosas en los lugares más desolados. El viento del desierto sopló más fuerte, como si quisiera susurrarle algo al oído. Pero María estaba demasiado perdida en su dolor para escuchar que, en algún lugar de esa inmensidad, alguien más compartía su soledad. A 40 kilómetros del rancho de don Aurelio, donde las montañas se alzaban como guardianes silenciosos del desierto, existía un pequeño valle verde alimentado por un arroyo que bajaba cristalino desde las alturas. Allí, en una casa de adobe construida con sus propias manos, vivía Rafael Mendoza Santos, un hombre de 32 años cuyo corazón guardaba más cicatrices que su piel curtida por el sol. Rafael había llegado a ese valle 5 años atrás, huyendo de recuerdos que lo perseguían como sombras. Había sido soldado en la Revolución, había visto morir a sus hermanos en campos de batalla cubiertos de sangre y lágrimas, y había perdido a su primera esposa Elena en una epidemia de fiebre amarilla que asoló su pueblo natal en Michoacán. Cuando el dolor se volvió insoportable, tomó su caballo, sus pocas pertenencias y se adentró en el desierto chihuahuense buscando un lugar donde pudiera esconderse del mundo y de sí mismo. El valle lo había recibido como una madre recibe a un hijo perdido. Rafael construyó su casa piedra a piedra, plantó un pequeño huerto, levantó corrales para sus caballos y poco a poco fue creando un refugio donde el silencio no era enemigo, sino compañero. Sus únicos visitantes eran los arrieros que pasaban por el sendero que cruzaba el valle, y ocasionalmente, algún viajero perdido que necesitaba agua o refugio para la noche. Era un hombre alto y fuerte, con manos que sabían ser gentiles con los animales heridos pero que también habían empuñado armas en defensa de la justicia. Sus ojos verdes, herencia de algún ancestro español, tenían la profundidad de quien ha visto demasiado mundo, y su cabello negro ya comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes, como si el dolor hubiera dejado su huella también ahí. Esa mañana de septiembre, mientras Rafael reparaba una sección de cerca que había derribado una tormenta reciente, vio acercarse una pequeña caravana por el sendero. Eran 3 hombres a caballo, y algo en su forma de cabalgar le resultó familiar. Cuando estuvieron más cerca, reconoció al que iba adelante, Tomás Guerrero, un arriero que pasaba por el valle 2 veces al año llevando ganado hacia los mercados del norte. «Rafael», gritó Tomás mientras se acercaba. «¿Cómo estás, hermano?» «Bien, Tomás. ¿Qué te trae por aquí fuera de temporada?» Tomás desmontó y se acercó con expresión seria. Los otros 2 hombres permanecieron montados, con los sombreros calados hasta los ojos. «Vengo de San Miguel del Desierto», dijo Tomás en voz baja. «Traigo noticias que no son buenas». Rafael dejó el martillo sobre un poste y se concentró en las palabras de su amigo. «Hay un hombre ahí, Aurelio Mendoza, que tiene un rancho grande pero el alma podrida. Hace 3 días se trajo a una muchacha del pueblo, apenas una niña, diciéndole a todo el mundo que es su esposa. Pero Rafael», Tomás bajó aún más la voz. «La cambió por una mula». El rostro de Rafael se endureció. Había visto muchas injusticias en su vida, pero el abuso hacia los indefensos siempre despertaba en él una rabia que creía haber enterrado. «¿Qué más sabes? La muchacha es huérfana, la tenía su tío. Dicen que es apenas una niña, bonita pero muy flaca, y que no para de llorar. Aurelio la tiene prácticamente prisionera, no la deja salir del rancho. Algunos vaqueros que trabajaban para él se fueron porque no podían ver cómo la trataba». Rafael sintió que algo se removía en su pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años. No era solo indignación, era algo más profundo, como si el destino le estuviera hablando. «¿Y por qué me cuentas esto a mí, Tomás?» Su amigo lo miró directo a los ojos. «Porque te conozco, Rafael. Sé que no puedes quedarte quieto cuando hay una injusticia. ¿Y por qué?» Hizo una pausa. «Porque tal vez es hora de que dejes de esconderte en este valle. Esa muchacha necesita ayuda, y tú necesitas un propósito». Rafael permaneció en silencio durante largos minutos, mirando hacia las montañas donde el sol comenzaba a ocultarse. Pensó en Elena, en los hijos que nunca habían llegado,
en los años de soledad que se extendían ante él como un desierto sin fin. Luego pensó en una muchacha desconocida, cambiada por una mula, llorando en algún lugar de la inmensidad. ¿Sabes algo más sobre ella? Preguntó finalmente. Se llama María, María Esperanza. Tiene 18 años. Su abuela le enseñó a tejer, y dicen que tiene manos de oro para las labores. Pero sobre todo, Rafael, dicen que tiene ojos tristes como los de alguien que ha perdido toda esperanza. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Se sentó en el portal de su casa, mirando las estrellas que brillaban como diamantes sobre el desierto. El viento nocturno le traía el aroma de las flores de mezquite y el sonido lejano de los coyotes. Pero también le traía algo más, la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar. Pensó en Elena, en cómo habría querido que él ayudara a alguien en necesidad. Pensó en los años de soledad que había elegido, creyendo que era la única forma de honrar su memoria. Pero tal vez, se dijo, honrar a los muertos no significaba vivir como un muerto. Al amanecer, Rafael selló su caballo más fuerte, un alazán llamado Esperanza que había entrenado él mismo. Guardó provisiones para varios días, revisó su rifle y se aseguró de que sus pistolas estuvieran bien aceitadas. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarse en el valle sabiendo que una muchacha inocente sufría. Antes de partir, se detuvo frente a la pequeña cruz de madera que había plantado bajo un mezquite en memoria de Elena. «Perdóname, mi amor», murmuró. «Pero creo que hay alguien que me necesita más que mis fantasmas». El sol comenzaba a calentar cuando Rafael partió hacia San Miguel del Desierto. No sabía que a 40 kilómetros de distancia, una muchacha llamada María Esperanza despertaba cada mañana rogando a la Virgen de Guadalupe que alguien, en algún lugar, recordara que ella también era hija de Dios. El viento del desierto sopló más fuerte, como si quisiera acelerar el encuentro que cambiaría ambas vidas para siempre. María llevaba ya una semana en el rancho de don Aurelio, y cada día que pasaba sentía que una parte de su alma se desvanecía como el rocío matutino bajo el sol despiadado del desierto. Las jornadas comenzaban antes del amanecer, cuando el hombre la despertaba a gritos exigiéndole que preparara el desayuno. Luego seguían las labores interminables, limpiar la casa, lavar la ropa en el arroyo seco que corría detrás del rancho, remendar las camisas rasgadas de don Aurelio, y preparar comidas abundantes que él devoraba mientras ella apenas probaba bocado. Pero lo peor no eran las labores. Lo peor era la forma en que don Aurelio la miraba, como si fuera una posesión más de su rancho. Por las noches, cuando el alcohol le soltaba la lengua, le hablaba de cómo pronto sería realmente su esposa, y María se acurrucaba en el pequeño cuarto que le había asignado, rezando el rosario de su abuela hasta que el sueño, por fin, la liberaba temporalmente de su pesadilla. Era una mañana de septiembre cuando María vio por primera vez al jinete solitario. Había salido temprano a buscar leña al bosquecillo de mezquites que crecía cerca del rancho, aprovechando que don Aurelio había cabalgado hacia el pueblo para comprar provisiones. El aire fresco de la mañana la hizo sentir ligeramente humana de nuevo, y por un momento, mientras recogía las ramas secas, pudo fingir que era libre. Fue entonces cuando lo vio, un hombre alto montado en un caballo alazán, observando el rancho desde una loma cercana. Incluso a la distancia, pudo percibir que había algo diferente en él. No tenía la postura encorvada y agresiva de don Aurelio, sino que se mantenía erguido, con una elegancia natural que hablaba de dignidad y fuerza interior. María se quedó inmóvil entre los mezquites, sosteniendo un manojo de ramas secas contra su pecho. El jinete también parecía haberse detenido, como si la hubiera visto. Por un momento que pareció eterno, se miraron a la distancia. Luego, el hombre tocó el borde de su sombrero en un saludo respetuoso y continuó su camino. Pero algo había cambiado en María. Durante el resto del día, mientras cumplía con sus labores, no podía dejar de pensar en esos ojos verdes que había vislumbrado bajo la sombra del sombrero. Había algo en la forma en que la había mirado, no como si fuera un objeto, sino como si fuera una persona. Una mujer digna de respeto. Rafael, por su parte, había cabalgado alrededor del rancho de don Aurelio durante 3 días, observando, estudiando la situación. Lo que había visto le había revuelto el estómago. La muchacha era aún más joven de lo que había imaginado, y la tristeza que cargaba era visible incluso a distancia. Se movía como alguien que ha perdido toda esperanza, con los hombros caídos y la mirada siempre baja. También había observado a don Aurelio. Era exactamente el tipo de hombre que Rafael había aprendido a despreciar, un matón que usaba su posición para abusar de los débiles. Lo había visto gritar a la muchacha, empujarla, tratarla como si fuera menos que los animales de su rancho. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas,
Rafael tomó una decisión. Se acercó al rancho justo cuando don Aurelio regresaba del pueblo, claramente bebido y de mal humor. «Oye, tú», gritó don Aurelio al ver al jinete acercarse. «¿Qué haces en mi propiedad?». Rafael se acercó lentamente, con las manos visibles sobre la montura. «Buenas tardes, señor. Soy Rafael Mendoza. Ando buscando trabajo. Escuché que tiene un rancho grande y pensé que tal vez necesitara vaqueros». Don Aurelio lo miró con suspicacia. El forastero tenía aspecto de hombre capaz, pero había algo en sus ojos que lo inquietaba. «¿De dónde vienes?». «De Michoacán, señor. Pero he trabajado en ranchos de todo el norte. Sé manejar ganado, domar caballos, reparar corrales, lo que se necesite». Desde la puerta de la casa, María observaba la conversación. Había reconocido al jinete inmediatamente, y su corazón latía con una fuerza que no había sentido en días. Había algo en la voz del hombre, en la forma en que hablaba, que le daba una sensación de seguridad que había olvidado que existía. «¿Sabes leer?», preguntó don Aurelio de repente. «Sí, señor». «¿Y las cuentas?». «También». Don Aurelio reflexionó. Había perdido a 2 vaqueros la semana anterior, y necesitaba ayuda para el arreo de ganado que tenía planeado para el mes siguiente. Además, había algo en la presencia de este hombre que lo hacía sentir más importante. «Te doy 2 pesos a la semana, comida y un lugar en el galpón. Pero no quiero problemas. Aquí se trabaja duro y se obedece sin preguntas». «Entendido, señor». «María», gritó don Aurelio. «Ven acá». María se acercó con pasos lentos, manteniendo la vista baja como había aprendido a hacer. Pero cuando estuvo cerca, levantó la mirada por un instante y se encontró con los ojos verdes del forastero. En ellos vio algo que la sorprendió, compasión, pero también una promesa silenciosa. «Este es Rafael. Va a trabajar aquí. Prepárale algo de comer y muéstrale dónde puede acomodarse». «Sí, señor», murmuró María. Esa noche, mientras Rafael acomodaba sus pocas pertenencias en el galpón, María le llevó un plato de frijoles y tortillas calientes. Cuando se lo entregó, sus manos se rozaron por un instante, y ambos sintieron algo que era parte electricidad, parte reconocimiento. «Gracias, señorita», dijo Rafael en voz baja. «¿Cómo se llama?». «María Esperanza, señor», respondió ella, sorprendida de que alguien le preguntara su nombre. «Bonito nombre. Esperanza». Rafael sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Me llamo Rafael Mendoza. Y quiero que sepa que», bajó la voz hasta que fue casi un susurro, «que no está sola». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Habían sido solo unas palabras, pero contenían más bondad de la que había recibido en meses. «Será mejor que regrese», murmuró. «Don Aurelio se enoja si me tardo». «Por supuesto». «Pero María Esperanza». Ella se detuvo sin voltear. «Mañana es otro día». Esa noche, por primera vez desde que había llegado al rancho, María durmió sin pesadillas. Y en el galpón, Rafael miró las estrellas a través de una ventana rota, sintiendo que su corazón volvía a latir con un propósito que había perdido hacía años. El viento del desierto sopló más suave, como si también supiera que algo estaba cambiando en el rancho de don Aurelio. Los días siguientes transcurrieron con una tensión silenciosa pero palpable. Rafael trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, reparando corrales, atendiendo al ganado y realizando todas las labores que don Aurelio le asignaba. Pero cada momento libre lo dedicaba a observar discretamente a María, buscando oportunidades para intercambiar palabras de aliento o simplemente para recordarle con su presencia que no estaba completamente sola. María, por su parte, comenzó a encontrar pequeños momentos de esperanza en medio de su rutina opresiva. Cuando llevaba agua fresca a los trabajadores, Rafael siempre le decía gracias, señorita María, con una cortesía que la hacía sentir humana. Cuando pasaba cerca de donde él trabajaba, a veces escuchaba que silbaba suavemente una canción que su abuela solía tararear, y eso la llenaba de una calidez que había olvidado. Pero don Aurelio no era tonto. Había comenzado a notar que la muchacha parecía menos abatida, que incluso había atisbado una sonrisa en sus labios cuando creía que nadie la veía. Y había observado cómo Rafael la miraba, no con la lujuria grosera que él mismo sentía, sino con algo más peligroso. Respeto, protección, tal vez incluso amor. Una noche, después de beber más de la cuenta, don Aurelio confrontó a Rafael mientras éste terminaba de dar de comer a los caballos. ¿Crees que soy pendejo?, le espetó, tambalándose ligeramente. Rafael se enderezó lentamente, manteniendo la calma que había aprendido en años de enfrentar hombres peligrosos.
No entiendo, patrón. No me digas patrón con esa voz. Sé cómo miras a mi mujer. Sé lo que estás pensando. Yo solo trabajo aquí, señor. No busco problemas. Más te vale. Porque esa muchacha es mía, ¿entiendes? La pagué con buena moneda y una mula de primera. Es mi propiedad, igual que esta tierra, igual que estos caballos. Y si te veo acercándote demasiado a ella. Don Aurelio no terminó la frase, pero su mano descansó significativamente sobre la pistola que llevaba en la cintura. Rafael asintió sin decir palabra, pero por dentro, su resolución se fortaleció como acero templado. La oportunidad llegó 3 días después. Don Aurelio había cabalgado hacia el pueblo para encontrarse con otros rancheros, y no regresaría hasta la noche. Rafael aprovechó para acercarse a María mientras ella lavaba ropa en el arroyo. María Esperanza, la llamó suavemente. Ella levantó la vista, asustada al principio, pero se relajó al ver que era él. Don Rafael. Don Aurelio dijo que no debía hablar con usted. Lo sé, pero necesito decirle algo importante. Rafael se acercó hasta quedar a pocos pasos de ella. María pudo ver que tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien. ¿Qué pasa si alguien nos ve? Preguntó ella, nerviosa. Nadie nos verá. Pero aunque nos vieran, esto no puede esperar más. Rafael se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos, como si fuera a hacer una propuesta formal. María Esperanza, yo sé que usted no me conoce realmente. Sé que no tiene razones para confiar en mí. Pero quiero que sepa que desde el momento en que la vi, supe que algo había cambiado en mi vida. María sintió que se le cortaba la respiración. Nadie le había hablado así jamás. Don Rafael, déjeme terminar, por favor. Yo he estado solo mucho tiempo. Perdí a mi primera esposa hace años, y creí que mi corazón nunca volvería a sentir nada. Pero usted me ha devuelto la esperanza. Me ha recordado que la vida puede ser hermosa, incluso en los lugares más difíciles. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Eran lágrimas de alegría y terror al mismo tiempo. Pero yo no soy libre, don Rafael. Pertenezco a don Aurelio. Él me compró. No, la interrumpió Rafael con vehemencia. Usted no pertenece a nadie. Usted es una mujer libre, con derecho a elegir su propio destino. Lo que hizo su tío fue una injusticia, pero no define quién es usted. Rafael dio un paso más cerca, y María pudo ver la sinceridad ardiente en sus ojos verdes. María Esperanza, yo quiero ofrecerle algo que nadie le ha ofrecido antes, una elección. Tengo un valle hermoso a 40 kilómetros de aquí. Hay un arroyo que corre todo el año, árboles frutales, un huerto donde crecen las verduras más sabrosas que haya probado. Pero sobre todo, hay paz. Hay libertad. ¿Qué me está pidiendo? Susurró María. Le estoy pidiendo que venga conmigo. No como mi propiedad, sino como mi compañera. Como la mujer que elijo para compartir mi vida, si usted me acepta. Le prometo que nunca la trataré como la han tratado. Le prometo que la respetaré, la protegeré, y que cada día de su vida será mejor que el anterior. María se cubrió el rostro con las manos. Era demasiado hermoso para ser verdad. Pero don Aurelio, él me buscaría. Él tiene pistoleros, tiene contactos. Nunca nos dejaría en paz. Yo me encargo de don Aurelio, dijo Rafael con una firmeza que no admitía dudas. Él no volverá a tocarla ni a amenazarla. Eso se lo prometo. María lo miró a los ojos por largo tiempo, buscando algún signo de mentira o engaño. Pero solo encontró verdad, y algo más, amor. Un amor diferente al que había conocido en los cuentos de su abuela, pero real y sólido como las montañas que rodeaban el valle. Si acepto, dijo finalmente. ¿Cómo sé que no me cambiará por algo mejor cuando se canse de mí? Rafael se acercó hasta quedar frente a ella, tan cerca que pudo tomar suavemente sus manos entre las suyas. Porque usted no es algo que se pueda cambiar, María Esperanza. Usted es alguien que se ama. Y cuando uno ama de verdad, es para siempre. En ese momento, el viento del desierto sopló más fuerte, arrastrando consigo el aroma de las flores de mezquite y la promesa de lluvia. María sintió que algo se rompía dentro de ella, las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera no solo en el rancho, sino en su propia desesperanza. Sí, susurró. Sí, don Rafael. Quiero ir con usted. Rafael sonrió, y fue como si el sol hubiera salido en plena noche. Entonces prepárese. Saldremos mañana antes del amanecer. Empaque solo lo que pueda llevar en un morral. Lo demás,
Todo lo que necesite para ser feliz, ya lo tengo esperándola en el valle. Mientras regresaban hacia el rancho, caminando a distancia prudente el uno del otro, María sintió que por primera vez en su vida, el futuro no era una amenaza sino una promesa. Y Rafael, mirando las montañas que lo habían protegido durante años de soledad, supo que finalmente había encontrado la razón por la que había sobrevivido a tantas pérdidas. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Pero por primera vez en mucho tiempo, sus insomnios no fueron causados por el dolor, sino por la esperanza. Epílogo: el amanecer. 6 meses después, en el Valle Verde donde el arroyo cantaba eternamente su canción de libertad, María Esperanza despertó con el primer rayo de sol que se filtraba por la ventana de su nueva casa. A su lado, Rafael respiraba tranquilamente, y en su rostro dormido había una paz que no había conocido en años. Se levantó sin hacer ruido y salió al portal, donde el aire fresco de la mañana le acarició el rostro. El valle se extendía ante ella como un paraíso terrenal, los árboles frutales que Rafael había plantado años atrás se mecían suavemente en la brisa, el huerto mostraba los primeros brotes de la temporada, y en la distancia, los caballos pastaban tranquilamente en el prado. En sus manos sostenía el rebozo que había logrado terminar al fin. Los colores brillaban como arcoíris, tal como su abuela le había enseñado, pero ahora tenía un significado completamente nuevo. Cada hilo había sido tejido con amor, cada patrón había sido creado en libertad. «Buenos días, mi amor», escuchó la voz de Rafael detrás de ella. Se volvió para encontrar a su esposo, su verdadero esposo, elegido por amor y no por conveniencia, acercándose con 2 tazas de café humeante. «Buenos días, Rafael», respondió, aceptando la taza con una sonrisa que había aprendido a usar de nuevo. Se quedaron en silencio, disfrutando del café y contemplando el valle que ahora era su hogar. Habían sido 6 meses de construcción, no solo de su vida juntos, sino de la confianza que María había perdido y que Rafael la había ayudado a recuperar pacientemente, día a día. «¿En qué piensas?», preguntó Rafael, notando la expresión reflexiva de su esposa. «Pienso en mi abuela Remedios. Creo que estaría orgullosa de ver que al final sí encontré el amor del que me hablaba». Rafael le rodeó los hombros con un brazo, atrayéndola hacia él. «Estoy seguro de que lo está. Y creo que también estaría orgullosa de la mujer fuerte y valiente en la que te has convertido». María se recostó contra el pecho de su esposo, sintiendo los latidos firmes de su corazón. Había días en que todavía le costaba creer que su nueva vida era real, que realmente había alguien que la amaba no por lo que podía darle, sino por quien era. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?», preguntó. «¿Qué?». «El silencio. Pero no el silencio que duele, como en el rancho de don Aurelio, sino el silencio que abraza, que da paz». Rafael sonrió, recordando sus propios años de soledad en el valle. «Es gracioso. Yo viví aquí 5 años creyendo que el silencio era todo lo que necesitaba. Pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente necesitaba era alguien con quien compartir ese silencio». En la distancia, el sonido de cascos de caballos les hizo volver la vista hacia el sendero. Era Tomás Guerrero, el arriero que había sido instrumental en su encuentro. Venía acompañado de otro hombre que no reconocieron al principio. «Rafael. María», gritó Tomás mientras se acercaba. «Traigo noticias». Cuando los jinetes llegaron al portal, Rafael reconoció al segundo hombre, era el padre Miguel, el sacerdote del pueblo más cercano. «Buenos días, hijos», saludó el padre Miguel, bajando de su caballo. «Tomás me ha contado su historia, y he venido a traerles algo muy importante». El sacerdote sacó un papel de su morral y se lo entregó a Rafael. «Es un documento oficial. Don Aurelio Mendoza ha renunciado a cualquier reclamación sobre la señorita María. Además, ha abandonado la región. Parece que algunos de sus negocios no eran tan legítimos como pretendía, y las autoridades comenzaron a hacer preguntas incómodas». María sintió que se le quitaba un peso enorme de los hombros. Durante todos estos meses, aunque había sido feliz, siempre había tenido el temor de que don Aurelio apareciera para reclamarla. «¿Qué significa esto, padre?», preguntó. «Significa, hija mía, que eres completamente libre. Legalmente, espiritualmente, de todas las formas posibles. Pero también significa que su matrimonio de conveniencia nunca fue válido ante los ojos de Dios, porque se basó en el engaño y la coacción». Rafael y María se miraron, comprendiendo la importancia de esas palabras. «Pero hay algo más», continuó el padre Miguel con una sonrisa. «He venido también a preguntarles si les gustaría celebrar una boda verdadera».
Una ceremonia donde puedan prometerse el uno al otro por amor, libremente y ante Dios. María sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de alegría. Rafael tomó sus manos entre las suyas. ¿Qué dices, María Esperanza? ¿Quieres ser mi esposa ante Dios y ante el mundo? Sí, respondió ella sin dudar. Sí, quiero ser tu esposa de la única manera que importa, por amor. La boda se celebró esa misma tarde, en el portal de la casa, con el valle como testigo. Tomás y su compañero de viaje sirvieron como padrinos, y las montañas parecían formar una catedral natural alrededor de la ceremonia. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, Rafael besó a María con toda la ternura que había guardado en su corazón durante años de soledad. Y María, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente amada y protegida. Ahora eres parte de mi vida, le susurró Rafael al oído, repitiendo las palabras que le había dicho el día que la rescató. Para siempre. Y tú eres parte de la mía, respondió María. Mi amor, mi compañero, mi hogar. Mientras el sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo de colores dorados y rosados, la nueva familia celebró con una cena sencilla pero llena de alegría. Tomás contó historias de sus viajes, el padre Miguel bendijo la casa y los nuevos esposos, y por primera vez en mucho tiempo, el valle se llenó de risas y conversación. Esa noche, cuando sus invitados se hubieron retirado a descansar, Rafael y María se quedaron solos en el portal, contemplando las estrellas que brillaban como diamantes sobre el desierto. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia? Preguntó María, recostada contra el hombro de su esposo. ¿Qué? Que empezó con el peor día de mi vida y se convirtió en la historia más hermosa que podría haber imaginado. Rafael la abrazó más fuerte, sintiendo una gratitud inmensa hacia el destino que los había unido. Tu abuela tenía razón, dijo. El amor verdadero sí existe. Y a veces llega cuando menos le esperas, en los lugares más inesperados. María sonrió, recordando las palabras de su abuela Remedios. El amor verdadero te encontrará cuando tu corazón esté listo para recibirlo, mijita. Y cuando llegue, será como el amanecer después de la noche más oscura. En la distancia, el viento del desierto sopló suavemente, llevando consigo el aroma de las flores de mezquite y la promesa de todos los amaneceres que estaban por venir. Y en el pequeño Valle Verde, dos almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro, comenzaron a escribir el primer capítulo de una nueva historia, la historia de una familia construida sobre el amor, la libertad y la esperanza. María Esperanza había sido cambiada por una mula, pero había encontrado algo mucho más valioso, un amor que la valoraba por encima de todo tesoro terreno. Y Rafael, el vaquero solitario que había creído que su corazón había muerto con el pasado, había descubierto que el amor verdadero no se agota con el tiempo, sino que se multiplica cuando se comparte con el alma gemela. Bajo las estrellas del desierto chihuahuense, mientras el arroyo cantaba su canción eterna de libertad, comenzó para ellos una nueva vida donde cada día sería mejor que el anterior, tal como Rafael había prometido. Y el viento del desierto, testigo silencioso de tantas historias de dolor y esperanza, susurró entre los mezquites que a veces, solo veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad.